Muy buenas, somos Vanessa Usín Villaverde, David Ortiguera Alcalá, Víctor Abella García y Vanessa Delgado Benito. Vamos a ser los profesores de este curso online. En esta presentación vamos a detallar cuáles son la información más relevante relativa a la identidad digital y sobre todo incidiendo en esos aspectos que quiero potenciar. Como veis, dentro de este mismo tema hay otra presentación únicamente relativa a las tareas. Además, en la propia plataforma, en actividades de evaluación, vais a ver en un PDF cada una de las tareas detalladas. La primera pregunta que debemos hacernos es si utilizamos Internet de forma segura. Hoy en día ya no solo es válido tener un antivirus, sino que como investigadores tenemos que tener en cuenta que todo trabajo o toda investigación que publiquemos en Internet o en abierto va a ser leída por un montón de gente, con lo cual tenemos que ser muy meticulosos a la hora de saber cómo difundimos la información y en qué plataformas o en qué lugares esa información queda registrada. Es evidente, y es por todos conocido, que tenemos una identidad, la propia identidad que se refleja en el DNI. La cuestión es, ¿tenemos una identidad digital o 2.0? ¿Sabemos cómo, en teoría, vender nuestro perfil investigador y cuáles son nuestras propias características de cara a la comunidad científica? Hay una serie de iniciativas y hay una serie de recursos que es lo que vamos a ir trabajando en este curso, pero siempre teniendo en claro que cualquier cosa que publiquemos en la red, como va a quedar ahí registrada para cualquier persona que lo pueda consultar, tenemos que establecer los mecanismos suficientes para que ésta se refleje de la mejor manera posible. Es necesario tener en cuenta, y debido a que hoy en día funcionamos muchos de nosotros con redes sociales, el tipo de información personal que publicamos de manera abierta para que el resto de la comunidad científica o diferentes personas puedan leer acerca de nosotros. Esto es fundamental a la hora de vender nuestra identidad real para los temas relacionados únicamente con nuestro vínculo de investigación. Para ello veremos en el curso, y es necesario que controlemos cuál es la privacidad que aplicamos a estas herramientas, y hay un ejercicio muy sencillo que podemos realizar y es comprobar qué aparece de nosotros en la red, como por ejemplo en el buscador de Google. Esta diapositiva es muy interesante porque podemos ver las diferentes partes acerca y relativas a la identidad digital. En primer lugar, la parte personal, respondiendo a dos preguntas muy básicas. ¿Qué enseño sobre mí mismo? Y sobre todo, ¿qué ven los demás de mí? Relativo a esa información personal, a esos datos ya no académicos, sino propios, que van a ser visibles a la red. Luego hay una parte social, con quién me relaciono y quién me influencia. Esto es verdaderamente interesante a la hora de establecer vínculos con investigadores de otras universidades, y por ejemplo esto se ve muy claro en el perfil de la red en LinkedIn, donde se crean diferentes grupos de acción en función de las temáticas de investigación. Y luego hay una parte social, digamos B, que es a quién le intereso y quién se ve influenciado por mí. Ya no solo es lo que yo publico y con quién conecto, sino a quién le puede atraer ese tipo de documentos sobre los que yo estoy investigando. Otras redes como el ResearchGate también es muy llamativa en este sentido, ya que permite conectar muchos vínculos. Por lo tanto, únicamente hay que tener un par de premisas muy claras: que lo que se publica en Internet ahí va a quedar, y en muchos casos vamos a ver cómo no es fácil eliminar determinadas huellas digitales, y sobre todo tomar conciencia del impacto que nuestras acciones van a tener en todos los entornos virtuales. Cada vez son más medios, y cada vez es más fácil que a golpe de clic nuestra información esté publicada a nivel internacional. Es fundamental que valoremos y nos hagamos algunas de las preguntas que aparecen en esta diapositiva, sobre todo relacionadas, por ejemplo, en primer lugar, con el nombre. En función del nombre y de cómo pongamos nuestro apellido, las búsquedas que hagan con nosotros van a ser de manera diferente. Esto se ve de manera muy clara en la base de datos de Scopus.
cuál es mi especialidad académica, concretar lo máximo posible, qué se opina o cuáles son las colaboraciones que vienen de mí, qué puedo ofertar al ámbito académico. Cada vez más en las revistas se dice cuál es el aporte de tu investigación y cuál es la línea argumental que se lleva a cabo, cuál es la importancia académica que tengo. Esto hoy en día se ve muy claro a través de las citas que tienen tus trabajos en las diferentes bases de datos, cómo se accede a mí o a mi perfil en la red, cómo o dónde están mis escaparates, dónde está el diferente material que publico, con quién colaboro y de qué manera se ven esas relaciones colaborativas en el ámbito académico. Es bueno reflexionar acerca de estas preguntas. Aquí mostramos un ejemplo en el que se ve cómo poniendo en el Google el nombre y apellido de un autor aparece perfectamente cuál es su identidad en la red. Podéis hacer la prueba. Es muy importante, y os daréis cuenta según vayáis publicando, la importancia que tiene unificar vuestra firma, por ejemplo, con vuestro nombre y apellido. En mi caso, por ejemplo, no es lo mismo poner David Ortiguela que DH.Ortiguela que DH Ortiguela Alcalá. Entonces, en función de cómo lo configuréis, las bases de datos os van a reconocer como una persona u otra. Lo mejor es decidir siempre una manera y esa manera llevarlo a cabo en las diferentes publicaciones. Uno de los formatos universales, sobre todo en el ámbito español, para realizar un currículum es el CVN, se llama Currículum Vitae Normalizado. Muchos de vosotros lo conoceréis y se puede hacer, por ejemplo, tanto desde la página de Universitas de la UBU, como lo normal es hacerlo desde la página del CECIT. Lo importante es valorar y tener en cuenta sobre qué tengo que hablar a la hora de definir mi identidad digital. Vamos a ver como alguna de las cosas fundamentales es el perfil personal, el lugar de trabajo, cuáles son tus datos básicos de actividad docente, cuáles son tus actividades profesionales o académicas. En estas siguientes diapositivas os vamos a mostrar una serie de variables para que tengáis en cuenta sobre dónde mostrar el perfil investigador y qué tipo de información tengo que incluir. Por ejemplo, relacionado con la información dentro de los blogs, dentro de las redes sociales, dentro de un directorio más institucional, es decir, revisar para poder valorar e incluirla. Ahora vamos a reflexionar sobre cuáles son las funciones del personal docente e investigador. Como ya hemos visto, es fundamental la divulgación científica. Ya no solo publicar y quedárnoslo para nosotros, sino cómo ese trabajo es compartido con la comunidad científica. Vamos a ver que hay un montón de alternativas y una gran cantidad de recursos para poder difundir todo nuestro trabajo de investigación. Nos vamos a centrar en tres: en ORCID, Google Scholar o Google Académico y About Me. El ORCID nos va a permitir generar un único código de investigación que se nos reconozca como investigadores. Es como nuestra matrícula de investigador. Es un código que se nos genera, un identificador, el cual tiene 16 dígitos y por mucho que nosotros vayamos ampliando o modificando nuestras investigaciones y nuestras publicaciones, el código siempre será el mismo. Esto, además de identificarnos, nos va a servir para sincronizar nuestros diferentes portales académicos, de tal manera que además de que se nos asigne un identificador que es reconocible y accesible por cualquier otro colega de profesión, vamos a ver cómo se puede conectar directamente con otros identificadores y poder extrapolar la información, ya sea de Scopus, de la Web of Knowledge, del Crossref. Además permite que se genere una interrelación en los diferentes investigadores, ya que se puede añadir a otros compañeros o coautores y además, como hay una identificación con un código, hace que ya no exista confusiones de lo que hemos comentado antes del nombre y apellidos de los autores. Lo vamos a explicar en la siguiente presentación de las tareas y además lo tenéis detallado en las tareas en PDF colgadas dentro de plataforma, los tres únicos pasos que hay que seguir para registrarte en ORCID.
El siguiente recurso a utilizar es el Google Scholar. Vamos a ver cómo, además de buscar diferentes investigaciones, vamos a poder generar nuestra propia cuenta e incluir diferentes citas. Este es un ejemplo de un investigador potente en el que vemos cuáles todas las citas que tiene desde el 2007 y las generales, cuál es su índice de index y el índice 10, que lo vamos a explicar posteriormente y en las tareas, y cuáles de sus artículos o investigaciones han sido más citadas y en qué año han sido publicadas. Aquí os mostramos un ejemplo de las revistas con mayor índice H según el Google Scholar Metrics. Finalmente vamos a trabajar el tema del About Me, muy sencillo, muy visual y que ahora vamos a comentar un poco por encima, pero que en la siguiente presentación y en las tareas se aborda con mayor especificidad. Únicamente se trata de registrarte, poner tu biografía, asignarlo a un email y a una cuenta y a partir de ahí generar un link para poder compartir con tus redes sociales o en diferentes perfiles.